Hermanos, qué gusto estar con ustedes en esta noche compartiendo la palabra de Dios. Habíamos estado en esta serie de bibliología, llevamos ya algunos capítulos vistos a lo largo de estos últimos 2 meses y pues bueno, el día de hoy he decidido dar un pequeño break, se podría decir, ¿verdad? Un espacio en esta misma serie para poder hablar acerca de este tema tan importante que hemos titulado El camino del hombre y el camino de Dios. Y quiero que juntos podamos abrir la palabra de Dios en Proverbios. Vamos a ver el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 25. El tema es el camino del hombre y el camino de Dios. Ahí en Proverbios 16, 25 dice la palabra: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, yo creo que la pausa era necesaria, ¿verdad? Con respecto a la serie que estábamos viendo de bibliología. Yo creo que también hay una necesidad muy grande de poder estudiar de una manera casi exegética este versículo que pues lo hemos escuchado tantas veces dentro del contexto cristiano. Es uno de los versículos que más se repiten, es uno de los versículos que más se mencionan también por parte de los pastores. Puede ser uno de los primeros versículos que incluso te hayas memorizado, ¿verdad? En los primeros días de tu vida como creyente. Pero es bien importante que cada uno de nosotros estudie estos versículos que tanto escuchamos para poder interpretarlos de una manera muy puntual y correcta. Hay camino, ¿verdad?, que para el hombre parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Y quiero dar simplemente un pequeño vistazo, ¿verdad?, de lo que es todo el libro de los Proverbios. Aquí en el grupo de jóvenes estuvimos dando una serie también del libro de Proverbios y podemos encontrar una cantidad de riquezas espirituales aplicables para la vida del creyente. El vocablo hebreo que nosotros encontramos para proverbio, ¿verdad? La palabra hebrea es mashal, M-A-S-H-A-L, mashal, que literalmente significa comparación. Comparación. Si tú te dedicas a estudiar el libro de los proverbios, si tú lees un proverbio por día, ¿verdad?, que te alcanza para poder cubrir todo el mes, por ejemplo, si tú lo tomas como devocional, tú te vas a dar cuenta que el autor siempre está haciendo comparaciones entre dos tipos de personas que se representan de una manera muy puntual. Esto lo hace muchas veces, lo representa con un lenguaje pues muy poético, ¿verdad? Utiliza símiles, parábolas, proverbios propiamente dichos. También utiliza algunas oraciones breves, pero acuérdense que siempre está presente la comparación entre dos tipos de personas. Y estas dos personas es, en primer lugar, el necio, ¿verdad? Y en segundo lugar, es el sabio. Hace comparaciones el libro de Proverbios en base a estos dos tipos de personas, pero también haciendo un énfasis en el estilo de vida de cada uno de estos dos que acabamos de mencionar. Utiliza mucho la palabra andar o vivir, hace alusión a la obediencia, a poder poner en práctica todo lo que has escuchado por medio de estos consejos. El andar es una de las palabras claves dentro de todo el libro de Proverbios. Si nosotros pudiéramos definir el estilo de vida de un necio y un sabio, podríamos decir que el necio, por ejemplo, es aquella persona que desciende de una elevada posición para conducirse como una persona que no tiene temor y reverencia hacia Dios. Una persona sabia, por ejemplo, por el otro lado, es aquel creyente que vive sometiéndose a los principios establecidos por Dios. Una persona sabia es aquella que hace caso del consejo que Dios le da por medio de su palabra. Una persona sabia es aquella que escucha
Es aquella persona que se hace humilde, ¿verdad? Para poder prestar atención a cada uno de los principios que encontramos en la Biblia. Pero es bien importante recalcar, hermanos, que un creyente, aún habiendo ya reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, puede estar actuando como una persona necia. Es decir, como aquella persona que no reconoce a Cristo, que vive su vida de acuerdo a sus estándares, que no tiene temor de Dios, y muchos de los creyentes pueden caer en este punto tan peligroso. Hermanos, la Biblia es clara y yo creo que la advertencia para todos nosotros en esta noche es un llamado a poder seguir viviendo como personas sabias. Vamos a ver, por medio de nuestro estudio de esta noche, hemos preparado también una ayuda visual para poder ir entendiendo un poquito acerca del texto que estamos leyendo. Vamos a ver, en primer lugar, ¿verdad? Ahí en la primer filmina dice, hay caminos, ¿verdad? Y pusimos ahí algunas imágenes, bueno, solamente para reforzar esta idea. Si nosotros nos ponemos a hablar de la cantidad de decisiones que un ser humano puede tomar en vida, estamos hablando de cientos y miles de posibilidades. Y todos los hombres, hermanos, tienen cierto camino que escoger para poder vivir. Algunos caminos, socialmente hablando, podrían ser muy respetables, ¿verdad? Honorables. Aquellas personas que están en alguna posición política, en alguna posición de liderazgo o de poder, son muy respetables también por el conocimiento que tienen. Estamos hablando de doctores, de ingenieros, tal vez de algunos abogados. Bueno, hay personas que se han ido por el camino que es muy respetable. Otros han escogido algunos caminos que son un poquito más modestos. Hay muchos otros que han ido por algunos caminos que son totalmente desordenados, que son desorientados, y otros realmente han dejado, ¿verdad?, que el camino los escoja a ellos en vez de que ellos escojan el camino en el que deben de andar. Pero si nosotros hiciéramos uso de toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, de toda la historia secular, ¿verdad? De todas las fuentes que tenemos históricas, extrabíblicas, nos podemos dar cuenta dentro de sus biografías que existieron cientos de personas que tomaron una elección en cuanto al camino que deberían de andar. Y todas las posibilidades que se presentaron en esos jóvenes, en esos personajes bíblicos, también hay cientos de posibilidades que se nos han presentado en cada una de nuestras vidas a lo largo de los años que hemos transcurrido. Cuando somos chiquitos, ¿verdad? A veces es difícil tomar elecciones en cuanto a nuestro propio camino, pues dependemos mucho de nuestros padres, de aquellos tutores o aquellos que orientan nuestra vida a poder tomar las decisiones correctas, porque todavía no tenemos la capacidad de hacerlo en cuanto a nuestra madurez, pero también física y antropológicamente hablando. La ciencia dice que el ser humano no puede desarrollar la parte frontal, el lóbulo frontal, ¿verdad?, que es la que te da la capacidad de poder tomar una decisión racional. No se termina de desarrollar hasta los 21 años de edad. Entonces, cuando somos chiquitos y nos vamos desarrollando, dependemos mucho de que nuestros padres o aquellos que tuvieron cuidado de nosotros marcaran el camino por donde nosotros deberíamos de andar. Unos tuvieron el privilegio, ¿verdad?, de poder andar por el camino de los abuelos o de los padres, que fue totalmente cristiano. A lo mejor tú naciste en un ambiente saludable, en donde viste principios bíblicos, viste ejemplos también de fe, de temor hacia Dios, éticos y morales, y en este sentido fuiste una persona muy privilegiada. Pero no todos fueron así. Muchos otros les tocó nacer, ¿verdad?, en ambientes muy distintos. Unos desde chiquitos con conflictos dentro de su casa,
otros en donde ya estaba la ausencia de su padre o de su madre porque alguno de ellos perdió la vida o a lo mejor se separaron, a lo mejor te tocó vivir una vida en donde no tenías el apoyo de nadie, ni de tus papás, ni de tus hermanos. Entonces tú desde chiquito, desde chiquita, tuviste que ser muy responsable en cuanto a las decisiones. Pero hermanos, todos nosotros, cuando vamos creciendo, las decisiones se van tornando más importantes y se empiezan a volver decisiones que son sumamente en consecuencia, ¿verdad?, en el futuro de cada una de nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las decisiones que tomas ya como joven repercuten por todo el resto de tu vida. Y es por eso, hermanos, que nosotros primeramente tenemos que ser conscientes que mientras vamos creciendo y nos volvemos más autodependientes o independientes, las decisiones que vamos tomando son demasiado serias. Ahora, podríamos decir, bueno, dentro de nuestra libertad, cada ser humano se presenta entonces dentro de un mundo de caminos que alguien podría escoger. Dentro de estos caminos que nosotros estamos mencionando, tienes que ser consciente que tú, como dice la siguiente filmina, tú en el día de hoy, así tengas 25 años, así tengas 65 años, si es que tienes 40, si es que tienes 70, si es que tienes 16 años, tú el día de hoy actualmente estás caminando en un camino. Y como dice la siguiente filmina, la gran pregunta que te tienes que hacer hasta este momento de tu vida es ¿cómo hacer la correcta elección? ¿Cómo es que tú y yo podemos tomar un camino que es el correcto, que es el verdadero, que es el que menos sufrimiento va a traer a nuestra vida? Esta es la pregunta que muchos de nosotros nos hemos tomado en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, con respecto a los estudios que vas a hacer, ¿no? Tuvo que haber un momento en tu vida que no sabías si estudiar administración, no sabías si querías ser ingeniero o si querías ser doctor. Decisiones en tu vida importantes como la persona con la cual te vas a casar, ¿verdad? La novia que vas a tener, decisiones importantes sobre qué automóvil vas a adquirir, qué casa vas a comprar, a qué te vas a dedicar, qué negocio poner. Hay tantas decisiones, queridos hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos hacer las preguntas que sean correctas y logren poner nuestros pies sobre la tierra. ¿Cómo hacer entonces una correcta elección? ¿Cómo podríamos hacer una correcta elección? El pasaje que nosotros estamos viendo en esta noche dice el versículo 25 del capítulo 16 de Proverbios: hay caminos que parecen derecho para el hombre. Fíjate lo que dice en la siguiente diapositiva. Es un consejo que queremos darte, ¿verdad? Bíblicamente, a la luz de las Escrituras, para que tú lo puedas atesorar en tu corazón. Dice el punto número 1, no te guíes por las apariencias. No te guíes por las apariencias. Hay caminos que parecen derecho para el hombre y la realidad es, hermanos, que muchos de los seres humanos para la toma de decisiones se dejan guiar por las apariencias. Y cuando hablamos por apariencias, ¿verdad? A la luz de este versículo, hace referencia precisamente a la imagen que estaba pasando ahí en tus pantallas. Es como un regalo. Puede tener una apariencia que es totalmente atrayente, ¿verdad? Tú ves ahí la cajita y podrá estar envuelta de un color llamativo. Tú muchas veces ves el moño, ¿verdad? Y de color rojo que envuelve toda la caja y aparentemente, ¿verdad? Esta caja puede tener una consistencia o puede tener un contenido comprometedor. Yo me acuerdo, por ejemplo, con mi familia, con mis hermanas, ¿verdad? Que están ahí en Cuernavaca, cuando nos juntábamos en las fiestas de Navidad, pues acostumbrábamos a dar regalos que eran buenos y también a dar regalos que eran de broma.
Y yo me acuerdo en una Navidad, ¿verdad? Muy especial en la que yo le había pedido a mis padres un Xbox, una consola de videojuegos. Yo quería estar jugando FIFA, juegos de coches, ¿verdad? Me gustaban mucho, en ese tiempo estaba de moda y yo estaba casi seguro que mis papás me lo iban a dar. Bueno, yo recuerdo que ya había pasado el regalo de broma, ¿verdad? Entonces yo estaba esperando el regalo bueno y me acuerdo que en ese día mis papás sacan una caja del tamaño exactamente de un Xbox, ¿verdad? Vi el tamaño de la caja, la envoltura era de Liverpool, vi el moño y se veía precioso, ¿verdad? Yo decía, gracias a Dios, ya me tocó el Xbox, ¿verdad? Estaba bien emocionado, feliz y contento, ¿verdad? Y me dieron la caja. Todavía me dice mi mamá, hijo, lo que tanto estuviste pidiendo, ¿verdad? Y empecé a abrir la caja y cuando abro la tapa, hermanos, me doy cuenta que habían 3 piedras adentro de esa caja. No se imaginan la desilusión tan grande que viví en ese momento, ¿verdad? Porque precisamente yo me dejé llevar por la apariencia de la caja creyendo que habría una consistencia. Y sabes que cuando nosotros hablamos acerca de las decisiones, muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias que éstas puedan traer hacia nuestra vida. ¿Cuáles son estas posibles apariencias? Por ejemplo, un camino que puede prometer popularidad dentro de la sociedad, ¿verdad? Todos en lo general podría decir que siguen la popularidad. Hoy en día, dentro de mi misma generación, los jóvenes hacen un sumo esfuerzo para poder ser reconocidos, ser famosos, ser populares a través de las redes sociales, ganar seguidores, poder subir videos a YouTube y poder monetizar, y entre más gente te vean, uno se siente más exitoso, pero no saben la cantidad de YouTubers, por ejemplo, que han alcanzado la cúspide o el éxito de las redes sociales y al final se siguen sintiendo igual de vacíos. Hay caminos que uno lo puede escoger porque también ese camino a la larga te puede prometer mucho éxito. Uno puede pensar, ¿verdad? Bueno, yo me voy a ir por esta parte de los negocios, voy a poner algún negocio porque sé que las carnitas pueden traer mucho dinero hacia mi vida, sé que la venta de celulares, ¿verdad? Y uno piensa en el éxito monetario que puede venir hacia su vida y cuando ya lo logra y viene el dinero a su vida, se da cuenta de lo que dice el Nuevo Testamento cuando Pablo le decía a su hijo Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, y se dan cuenta que cuando cumplen su objetivo siguen estando también igual de vacíos. Hermanos, hay tantas promesas que uno puede tener dentro de los caminos. Hay tantas apariencias que nosotros podríamos ver, doctores que son reconocidos, que son muy famosos, que aparentemente pueden tener un semblante de felicidad, pero dentro de su corazón están marchitando lentamente. ¿Cuál es el primer consejo, amado hermano y hermana, que nosotros te podríamos dar en esta noche, sin importar la edad que tengas? Porque tú podrías llegar hasta este punto y decir, bueno, David, yo ya tengo 60 años, yo ya recorrí, ¿verdad?, muchas decisiones en mi vida. Hermano, sea la edad que tengas y todas las decisiones que aún tienes por delante, si Dios te lo permite, el primer consejo es: no te guíes por las apariencias. Satanás es experto para presentarte cosas que para la vista, ¿verdad?, pueden ser muy atrayentes, pero su fin es fin de muerte. Puede tener una apariencia, pero te vas a dar cuenta que no tiene ninguna consistencia. Si nosotros seguimos desarrollando este primer punto que yo les voy a dar en esta noche y después en los siguientes estudios, si Dios me lo permite, vamos a dar otros puntos que se relacionen con este versículo, pero hoy solo vamos a dar uno. Si ven la siguiente diapositiva, perdón, ahí puse una imagen de una persona, ¿verdad?, que tiene unos binoculares y enfrente de ella hay 2 montañas, si así lo queremos ver. Si tú te pusieras en el lugar en el que está esta persona, ¿verdad?, con los binoculares,
dentro de la perspectiva que tú tendrías, si podemos mantener la imagen ahí en la pantalla, pues bueno, si haces uso de la lógica, lo único que vas a poder ver es la primer cara de la primer montaña. Esto hace referencia mucho a lo que dice el primer versículo. Hay caminos que al hombre le pueden parecer derecho porque tú tienes una primer mirada de todas las cosas, ¿verdad? Y esa primer mirada solamente te está enseñando la primer cara de la montaña. Pero si te das cuenta, ese hombre está imposibilitado. A eso es a lo que quiero llegar. En todos los sentidos de su vida está incapacitado, está imposibilitado para ver, por ejemplo, lo que hay en medio de esas dos montañas. ¿Qué es lo que hay en medio de esas dos montañas? Hay un perrito, ¿verdad? Y tú lo ves de una manera muy fácil porque está enfrente de ti, está en tu pantalla y tú lo estás viendo, ¿verdad? Con un panorama, se podría decir, claro y total, pero no es así con el monito que tenemos del lado izquierdo con los binoculares. Para él es imposible ver que en medio de las dos montañas, por ejemplo, hay un perrito. A veces sucede así también para los grandes escaladores, ¿verdad? Que practican este deporte extremo, que les gusta ir al Everest, que les gusta también escalar la Peña de Bernal y algunas otras montañas que son famosas. Ellos podrían hacer un cálculo de acuerdo a la perspectiva que tienen, pero ellos son conscientes que, por ejemplo, en cuanto al tiempo, no podrían ser específicos porque no conocen todos los obstáculos posibles que pueden ir apareciendo a través de ese camino. Bueno, ellos saben que pueden subir la montaña, ¿verdad? Pero saben que bajando la montaña se pueden encontrar con un valle que posiblemente tenga un río y que ellos no tengan las herramientas para poder cruzar el río, o a lo mejor y se la avientan, ¿verdad?, a cruzar el río, pero no tienen el equipo necesario y entonces pueden sufrir una hipotermia al momento de salir, sufren de frío y no hayan cómo calentarse y bueno, hermanos, todo esto sucede por no tener un panorama completo. Aquellos que llevan todos sus utensilios, ¿verdad?, y herramientas en la mochila, pues les ayuda a poder ir enfrentando cada uno de los retos del deporte que están practicando. Pero muchas veces, hermanos, en la vida práctica, ¿verdad?, del ser humano, del creyente, nosotros nos dejamos guiar o llevar por la primer perspectiva que tenemos delante de nosotros. Y para poder ser o tomar una decisión sabia, hermanos, tienen que reconocer que no tenemos un panorama completo. No tenemos un panorama completo. No sabemos lo que hay en medio de las dos montañas, llámale como quieras, ¿verdad? A lo mejor la primera montaña que tú ves es un trabajo comprometedor en el extranjero, ¿verdad? En Estados Unidos, a lo mejor y tienes una decisión por delante de una mujer que se ve, que tiene temor de Dios, ¿verdad? Que es linda, que a lo mejor es educada, pero muchos por dejarse guiar por su propia sabiduría se han encontrado que ya en los años de casamiento la mujer realmente no era lo que demostraba en un principio. Cuando muchos se han guiado por las apariencias, se dan dando cuenta a lo largo del camino que no tomaron la decisión correcta. Hermanos, el primer consejo que les queremos dar en esta noche es: no se dejen guiar por las apariencias. Vean lo que dice la siguiente diapositiva. Puse algunos puntos, ¿verdad?, que podían influir dentro de nuestras decisiones, ¿verdad? Y estas son las que más pueden estar haciendo eco en nuestras mentes. ¿Cuáles pueden ser las bases de las decisiones dentro de tu vida cristiana o no cristiana? También para los impíos, porque eso hacen. Por ejemplo, la experiencia personal, ¿verdad? Dice ahí. El poder decir, bueno, David, yo he vivido 65 años, ¿verdad? Un chamaquito de 28 años no me va a decir a mí qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo que hacer, porque yo ya viví y ya me la sé de todas a todas, ¿verdad? Ya descubrí, ya sufrí, ¿verdad? Ya tuve que pedalear, ya piqué piedra
Y bueno, dentro de toda la experiencia que he tenido como persona, eso es el suficiente argumento o parámetro que yo tengo para tomar mis propias decisiones porque yo ya me las sé. Hermano y hermana, te estás basando en tu propia sabiduría. Por más años que hayas vivido, el panorama lo tienes limitado todavía. Eres un ser limitado a todas las dimensiones de esta tierra, en cuanto a tiempo y en cuanto a espacio también. Salomón, uno de los hombres más ricos del Antiguo Testamento, siendo rey con todas las riquezas que tenía, dice al principio de su escrito que él puso su corazón para investigar en todos los placeres de la vida. Él quería descubrir si alguno de los placeres del ser humano podía traer felicidad para su alma. Y él empezó a investigar con todas sus riquezas, con todo su poder económico, político y personal, y empezó a investigar todas las áreas de la vida de los seres humanos, y él pudo concluir en 2 puntos, amados hermanos. En primer lugar, él dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él decía: llegué a una cosa y me dio felicidad por un tiempo, pero me di cuenta que es como la neblina que desvanece y se desaparece. Encontró vacío en su corazón, probó con mujeres, probó con riquezas, probó con bienes, probó con estatus y posición social, y él concluyó: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La segunda conclusión que él tuvo dentro de todo discurso, él decía: el fin de todo discurso, es decir, de toda su investigación, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre. No hay experiencia suficiente que te pueda dar las herramientas para tomar las correctas decisiones, porque estás limitado en todos los sentidos, porque todo lo de la tierra es vanidad. Por más que te esfuerces por querer conseguirlo, amado hermano y hermana, si no está Dios presente en la ecuación, tu resultado va a ser un vacío del alma. Otro de los puntos o de las bases que tú puedes tener en sus decisiones van a aparecer otra vez ahí en las pantallas. Dijimos, en primer lugar, pueden ser entonces la experiencia personal o la experiencia ajena, ¿verdad? A lo mejor tú haces mucho caso a lo que dice tu papá, a lo que dice tu mamá, a lo que te enseñan tus tíos. Siempre escuchar el consejo de personas adultas es lo mejor que alguien puede hacer, y más cuando son temerosos de Dios, siempre y cuando, ojo, el consejo, ¿verdad?, sea relacionado a lo que dice también las Escrituras. Pero hay mucha gente, ¿verdad?, que puede ser mayor, que te puede tratar de estar dando consejos, pero que ni siquiera tengan temor de Dios. Y bueno, tú, por el simple hecho de que ellos tengan ya la experiencia, ¿verdad?, de que sean adultos, muchas veces tomas sus consejos como determinantes dentro de tu vida. Hermanos, esto también es bien peligroso, porque si te dan un consejo que no sea para la gloria de Dios y con temor de Dios, es muy probable que erres también en el resultado. Otra de las bases que tú puedes tener dentro de tus decisiones puede ser la posición que tengas. Bueno, yo me encuentro laboralmente en una posición muy cómoda, ¿verdad? A lo mejor y soy gerente de una empresa. Económicamente me va muy bien, no tengo nada de necesidad, ¿verdad? Entonces tú piensas que ya estás en la cúspide del éxito, o que ya no necesitas absolutamente nada. La posición puede ser muy peligrosa. Hay un refrán, una frase que me gusta mucho, que dice: hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Ahora, mi intención no es ofenderte, ¿verdad? Al contrario, yo quiero que veas que el éxito del mundo la ponen las riquezas, pero el éxito de la fe está basada en la fe que está en Cristo. Porque no hay dinero, amado gerente, amado jefe, propietario de casas, de negocios, no hay dinero que pueda comprar la eternidad. Solamente Cristo la pudo adquirir muriendo en una cruz y dándola por gracia a través de su Hijo a todos los pecadores. Tú puedes basarte en tu posición,
pero la posición no te puede dar la vida eterna. Otra base de tus decisiones puede ser el nivel de conocimiento que tengas, y este ámbito puede incluir muchas cosas. El nivel de conocimientos, bueno, tú puedes decir, bueno, tengo 2 carreras, tengo un doctorado, o a lo mejor no tengo tantos estudios, ¿cómo se pueden decir? Académicos, pero soy una persona que lee muchos libros. Soy una persona que constantemente estoy consultando a diferentes autores, diferentes temas, me la paso leyendo, me la paso viendo videos también en YouTube, trato de llenarme de conocimiento, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que lo sabio de los hombres es lo más débil del Señor. Dios es sabio en su eternidad por los siglos de los siglos, y por más sabio que un hombre pueda llamarse o adjudicarse dentro de su vida, nunca se va a comparar con la sabiduría que Dios tiene y que está expresada en las Sagradas Escrituras. Por más conocimiento que hayas adquirido a lo largo de toda tu vida, sigues estando limitado. Y esta es una realidad que todos debemos de entender. Estamos limitados en nuestro razonamiento. Por más pensadores que podamos ser, ¿verdad? Después de la caída en el pecado, se piensa que el hombre utiliza solamente el 10% de su razonamiento. Comparado con la sabiduría de Dios, hermanos, estamos hablando de alguien limitado con alguien que es eterno y atemporal. La base de tus decisiones puede ser el éxito que tengas, el nivel de estudios que hayas creado, la inteligencia, ¿verdad?, que también hayas adquirido, aún el tiempo de creyente que tengas dentro de la iglesia. Bueno, yo ya, ¿verdad?, tengo 30 años en el ministerio. Yo me encontré el otro día con una señora que me dijo que ya ni siquiera necesitaba leer la Biblia porque ya se la sabía completa. Me decía, ay David, me das tanta ternura escuchar tus prédicas, ¿verdad? Porque me he dado cuenta que todavía no conoces el reino. Yo le decía, ¿cómo que no conozco el reino? Me dice, sí, porque sigues leyendo la Biblia. Y yo dije, pues bueno, obviamente me sacó de onda, ¿no? Porque no entendía su tipo de pensamiento. Ella me dijo, yo ya llegué a un nivel tan alto, ¿verdad?, que ya no necesito leer la palabra de Dios. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y el Salmo 119 qué dice, verdad? Todo el Salmo 119 hace alusión a todas las riquezas que podemos encontrar en la palabra de Dios, pero incluso el tiempo que llevas como creyente o la experiencia ministerial. No es que yo ya salgo durante 3 y 5 años a predicar el evangelio, he ido a 3 naciones, a 7 estados diferentes, hablo 4 lenguajes y en los 4 lenguajes he hablado el evangelio, ¿verdad? Bueno, ojo, mucho ojo, hermanos, porque aún nuestro tiempo de creyentes se puede tornar en la base de nuestras decisiones, o como dice también ahí en sus pantallas, el último punto, nuestros talentos, ¿verdad? Nuestros talentos. A lo mejor eres muy bueno para la carpintería, a lo mejor eres muy bueno, muy buena también como ingeniero, ¿verdad? Y es un talento que Dios te ha dado y tú lo has utilizado precisamente como base para tus decisiones. Hermanos, acuérdense, hay caminos que para el hombre parecen derecho, pero su fin es fin de muerte. Quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Ya estamos concluyendo este versículo, este pasaje, este estudio, y dice la penúltima diapositiva: Dios tiene, ¿verdad?, una perspectiva completa de todas las cosas, hermanos y hermanas. Por eso es que tú y yo debemos de depender totalmente de Dios en toda decisión que tomemos. Mientras yo veo solamente la cara de una montaña, no tengo la capacidad de ver qué hay en medio y qué hay al final. Bueno, mientras yo estoy limitado, podemos contar con la eternidad de Dios, con la atemporalidad de Dios, con la omnisciencia de Dios,
porque Él lo sabe absolutamente todo. Él ya sabe qué va a pasar, qué va a suceder si tomas esta decisión. Él conoce absolutamente todo, hermanos, los posibles resultados. Él conoce, Él es soberano y está al control de absolutamente todo y nada se le puede escapar de sus manos. Él es el soberano. Es algo que no nos pertenece a nosotros, es un atributo solamente de Dios. Y he ahí la gran necesidad que tenemos todos nosotros de poder depender de Dios de todas las decisiones que tomemos. ¿Qué trabajo voy a escoger? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué ministerio he sido llamado? ¿Qué discurso voy a dar dentro de la iglesia? ¿Qué estudio? ¿Qué discipulado? ¿Qué prédica? Hermanos, antes de tomar cualquier decisión necesitamos depender de Dios, porque Él es el único que no está limitado. Él es el único con una perspectiva total y 100%. Cierro con este versículo, hermano, que es y hermana, que es tan hermoso. Vamos a ver Proverbios capítulo 3, con esto quiero cerrar. Es muy clara, ¿verdad?, la enseñanza de esta noche. Dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Es hermoso, seguramente ya también lo has escuchado, pero con esto vamos a cerrar en esta noche. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate el versículo 6, reconócelo en todos. No dice solamente en las decisiones importantes, no dice solo en aquellas que pueden trascender hacia tu vida. Dice la palabra de Dios: reconócelo en todos tus caminos, y la palabra te promete que Él va a enderezar tus veredas. En el versículo anterior leíamos que el fin es fin de muerte, pero aquí se nos promete que Él va a enderezar nuestras veredas. El versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Por lo que ya dijimos, porque somos limitados en todos los sentidos de nuestra vida, limitados en razonamiento, limitados en espacio, limitados en tiempo. Si nosotros, mientras yo estoy aquí, ¿verdad?, en el estudio, en Vida Nueva para el Mundo Querétaro, no puedo estar al mismo tiempo en China y en África, estoy limitado. Y es difícil ver un panorama completo, pero hay un ser que no está limitado, y Él es el Dios todopoderoso, el de Abraham, el de Isaac y de Jacob. El que vemos que cuando los personajes bíblicos obedecían a su voz, alcanzaban a cumplir cada uno de sus propósitos. Hermanos, no seas sabio en tu propia opinión, porque seguramente vas a errar. Teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 8 dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amados hermanos, yo los quiero desafiar a algo en esta noche: a que todas las decisiones que tomes en tu vida pasen por el filtro de la oración. Yo sé que a lo mejor ya has avanzado muchos años, ¿verdad? Y hay muchas cosas de las cuales te arrepientes, decisiones que tomaste y que te lastimaron, y tú mejor que nadie sabes qué es lo que sucede cuando nos apoyamos en nuestra propia sabiduría. Resultamos heridos, resultamos vacíos, resultamos en incertidumbre, en depresiones, en ansiedades. Pero nunca es tarde, hermanos, para arrepentirnos, voltear a ver al cielo y ver que su misericordia se renueva en nuestras vidas cada mañana. Date la oportunidad de que toda decisión que tomes pase por el filtro de la oración. Y cuando digo toda decisión, toda, hermanos. Señor, tú quieres que vaya para Estados Unidos de vacaciones. Padre, tú quieres que compre esta casa. Señor, tenemos planeado comprar pollo para la comida, pero ni siquiera la vamos a comprar. Si no es tu voluntad, que ustedes puedan reconocer a Dios en todos sus caminos, hermanos. Y la promesa es que Él va a enderezar sus veredas. Hermanos, que Dios los bendiga,
que podamos atesorar estas verdades en nuestro corazón y poder vivir una vida como sabios. Muchas gracias.